Esta semana vamos a empezar a trabajar con elipse con centro fuera del origen. Quiere decir que el centro de nuestra elipse ya no va a estar en la coordenada 0,0, sino que se va a poder ubicar pues en cualquier punto del plano. Las consideraciones que trabajamos la semana pasada respecto a las longitudes que tenían el eje mayor, el eje focal y el eje menor van a seguir siendo exactamente las mismas. Recuerda que la parte importante en la elipse pues es la construcción del triángulo rectángulo inscrito dentro de nuestro lugar geométrico. Recuerda únicamente, es muy importante que la longitud que existe de vértice a vértice es igual a 2a. La longitud que existe de foco a foco es 2 veces c, es el eje focal, y la distancia que existe entre los extremos del eje menor de B1 a B2 va a ser siempre igual a 2 veces B. Y obviamente por el teorema de Pitágoras pues tenemos esta consideración, es el teorema que tú ya lo conoces y pues yo creo que no te va a causar pues mayores complicaciones. Ahora, como tenemos una elipse con centro fuera del origen, ese centro ahora lo vamos a conocer como la coordenada h, k. Quiere decir que va a haber una traslación de nuestros ejes, y aquí en color azul estoy marcándote justamente pues el centro de nuestra elipse horizontal. Observa ahora que el centro de una elipse horizontal va a estar definido por la coordenada h, k. Son desplazamientos que nosotros tenemos a lo largo del eje de las X y el eje de las Y. Como tenemos ese desplazamiento, obviamente las coordenadas de los vértices, las coordenadas de los focos, la coordenada de los extremos del eje menor van a cambiar y van a estar en función de esa longitud h y de esa longitud k. El vértice 1 es la coordenada h más a, k. ¿Por qué razón? Porque vas a avanzar una longitud h más una longitud a. Recuerda que del centro a uno de los extremos del vértice esa longitud es a. Por esa razón es h más a, k, porque está subiendo esta longitud. Para el otro vértice, nuevamente, avanzas una longitud h, pero esa longitud h le restas una longitud a, ¿no? Por eso es h menos a. Luego subes k unidades. Para el foco, la coordenada del foco en este caso va a ser h más c, k. Para el otro foco la coordenada sería h menos c, k. Uno de los extremos del eje menor, la coordenada va a ser h, k menos b unidades. Y para la otra coordenada es h, k más b unidades. Y bueno, de esa manera es como nosotros estamos definiendo pues cada una de las coordenadas más importantes que tenemos para la construcción de nuestra elipse. Ahora, como el centro de la elipse va a cambiar, va a ser la coordenada h, k, evidentemente la ecuación ordinaria va a modificarse. ¿Qué es lo único que vamos a agregar en nuestra ecuación ordinaria? Vamos a tener x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. En los numeradores tenemos dos binomios al cuadrado y observa que los coeficientes que acompañan a x y a y son iguales a 1, los numeritos que tenemos por acá. Entonces, la condición acá o la diferencia de la ecuación ordinaria que trabajamos la semana pasada es que en este caso vamos a tener una diferencia de x menos h y y menos k. Recuerda también que si yo obtengo la ecuación ordinaria, la puedo simplificar y automáticamente puedo llegar a la ecuación general, donde tú ya sabes que la ecuación general va a obtener esta forma, va a estar igualada a 0 y los coeficientes que tenemos que acompañan a las variables elevadas al cuadrado van a ser diferentes entre sí y con signos iguales. Nuestros elementos,
¿quiénes van a ser los elementos para una elipse horizontal con centro en la coordenada h, k? Pues bueno, son los que ya vimos hace un momento. El vértice o los vértices van a ser las coordenadas h más menos a, k. El foco será h más menos c, k. Los extremos del eje menor serán h, k más menos b. La longitud del lado recto será exactamente la misma fórmula, no va a modificarse. La excentricidad es c sobre a. Ya sabes que la excentricidad tiene que ser menor a 1 y la condición del triángulo rectángulo inscrito no va a cambiar. Recuerda nuevamente que este cateto se llama C porque es la distancia que existe del centro a uno de los focos. Este cateto se llama B porque es la distancia que existe del centro a uno de los extremos del eje menor, y la hipotenusa de este triángulo rectángulo siempre va a ser A. Recuerda que esta hipotenusa es exactamente la misma distancia que existe del centro a uno de los vértices de nuestra elipse. Después tenemos la elipse vertical, donde el centro va a ser la coordenada h, k. Nuevamente, en esta elipse lo que nosotros vamos a tener pues es una traslación de los ejes. Observa que el triángulo rectángulo inscrito en la elipse sigue siendo el mismo que trabajamos la semana pasada. Esa traslación de los ejes son justamente los ejes azules que tienes ahí en tu material. Y bueno, para poder localizar el centro de nuestra elipse, avanzas una longitud h y subes una longitud k. Para poder identificar pues cada uno de los elementos de nuestra elipse, pues analicemos esas longitudes que tenemos. Para el vértice 1 avanzas una longitud h, k más a, porque son las unidades o las longitudes que nosotros tenemos. Para el vértice 2 avanzas una longitud h, k menos a, y obtenemos ese punto. Para los focos avanzas una longitud h, k más c para el primer foco. Para el segundo foco sería h, k menos c. Para los extremos del eje menor serían h más b, k. Y para el otro punto sería h menos b, k. Entonces, si tú analizas esto, prácticamente las coordenadas que tenemos de los elementos más importantes de la elipse surgen prácticamente pues de esos desplazamientos de longitudes. Además, tenemos nuestros elementos. Acá tenemos una ecuación ordinaria que es exactamente la misma que la ecuación que trabajamos la semana pasada, pero lo único que está modificando es agregar h, k porque el centro es diferente de 0. Si tú desarrollas nuevamente esta ecuación ordinaria, llegas a la ecuación general con las condiciones que ya te mencioné y que ya debes de reconocer. Y bueno, también tenemos nuestros elementos. El vértice será la coordenada h, k más menos a. Los focos serán las coordenadas h, k más menos c. Los extremos del eje menor serán h más menos b, k. Observa que el lado recto, la excentricidad y la condición del triángulo rectángulo van a ser exactamente los mismos. Entonces, creo que la única cosa que está modificándose es que el centro es h, k y va a afectar, pues obviamente, a las ecuaciones ordinarias. Acá, por favor, fíjate que para poder identificar si estás trabajando con una elipse vertical o horizontal, es la misma regla que trabajamos la semana pasada. Es decir, identificar a A o el número más grande. Recuerda que A representa la hipotenusa del triángulo rectángulo inscrito y debajo de quién está ese número más grande. Si está debajo de la Y, quiere decir que trabajas con una elipse vertical, pero si A está debajo de la variable X, quiere decir que vas a estar trabajando con una elipse horizontal.
Observa que las ecuaciones ordinarias tanto de la elipse vertical como de la elipse horizontal tienen dos binomios al cuadrado en el numerador. Sigue estando igualada a 1 y tenemos elementos en el denominador. Entonces, nuestro trabajo será transformar las ecuaciones generales a las ecuaciones ordinarias, porque a partir de las ecuaciones ordinarias, ¿qué podemos obtener? H, K va a representar el centro, A y B van a representar elementos o valores que me van a permitir calcular los vértices, los focos, etcétera, y con el teorema de Pitágoras podemos encontrar el valor de C. Recuerda acá ahora que los elementos más importantes que vamos a tener que descubrir es H y K, que es el centro, y A, B y C. Vamos a empezar a resolver nuestro primer ejemplo, que dice: determina los elementos y grafica la elipse cuya ecuación es 9x cuadrada más 4y cuadrada menos 72x menos 24y más 144 igual a 0. Observa que esta ecuación general corresponde a una elipse porque los coeficientes que acompañan a las variables elevadas al cuadrado, que son a igual a 9 y c igual a 4, son diferentes entre sí y tienen el mismo signo. Recuerda que a partir de la ecuación general no podemos definir quiénes son, pues visualmente el centro, los vértices o cualquier otra información. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces, pues es transformar esa ecuación general a una de las ecuaciones ordinarias de la elipse, porque si yo logro transformar la ecuación general a una ordinaria, voy a poder definir quién es H, quién es K, cuánto vale A, cuánto vale B, y con base en ello vamos a poder definir pues todos los elementos que nos van a permitir graficar. Lo primero que tenemos que hacer pues es que vamos a transformar la ecuación general a la ecuación ordinaria. Originalmente yo tengo 9x cuadrada más 4y cuadrada menos 72x menos 24y más 144 igual a 0. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es que vamos a agrupar términos comunes y el término independiente lo vamos a mandar al otro miembro de la ecuación. Por tanto, nos va a quedar lo siguiente: agrupo x con x, o sea 9x cuadrada menos 72x más 4y cuadrada menos 24y, y el término independiente lo mando al miembro derecho de la ecuación. Como lo tengo sumando, va a pasar restando. Después de que nosotros hayamos agrupado términos comunes x con x, y con y, lo que vamos a hacer es que vamos a factorizar cada uno de los términos comunes agrupados. En el primer caso, esta factorización, la clave es hacer que el coeficiente tanto de x al cuadrado como de y cuadrado sea 1, porque yo voy a transformar esta ecuación general a la ecuación ordinaria, y observa que los coeficientes que acompañan a la variable x y a la variable y siempre es 1. Entonces yo necesito factorizar de modo que x cuadrada y y cuadrada su coeficiente sea 1. En el caso de x al cuadrado, pues voy a factorizar al 9 y me va a quedar 9x cuadrado menos un número que multiplicado por 9 me dé 72x, pues va a ser 8x, más voy a factorizar al 4 y me va a quedar y cuadrada menos un número que multiplicado por 4 me dé 24y, pues será 6y igual a menos 144. Después, si observas acá, estos elementos que te estoy señalando en azul van a ser los elementos a los que vamos a completar trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué a esos elementos vamos a completar trinomio cuadrado perfecto? Porque si observas las ecuaciones ordinarias que nosotros tenemos por acá, esas ecuaciones ordinarias en el numerador tenemos pues dos binomios, un binomio para la variable x y un binomio para la variable y, binomios elevados al cuadrado. Para eso nos va a servir el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo le vamos a hacer
para completar el TCP. Seguramente tú ya eres un experto completando el trinomio cuadrado perfecto. Aquí lo único que tienes que tener cuidado es que esas constantes que quedaron fuera, que fue 9 y 4, pues van a seguir estando ahí presentes. Entonces, en el primer caso, mi primer TCP va a ser 9, que va a multiplicar a x cuadrado menos 8x más menos 8 entre 2 al cuadrado. Si observas, con ese elemento que estoy agregando, estoy completando el TCP. Y voy a hacer lo mismo para, pues, la variable y. Más 4 se queda ahí porque es un factor común que saqué. Voy a escribir y cuadrada menos 6y más lo que tengo que agregar para completar el TCP. O sea, el término independiente dividido entre 2 y elevado al cuadrado. Igual a menos 144 más, vas a agregar lo que ya agregamos, pero aquí tienes que tener cuidado. Observa, voy a poner 9, que va a multiplicar a menos 8 entre 2 al cuadrado, más 4, que multiplica a menos 6 entre 2 al cuadrado. ¿Por qué razón agregué este más 9 multiplicando lo del TCP y el 4 multiplicando lo del TCP? Porque aquí tienes estos números. El 9 va a multiplicar a todo lo que está dentro de este paréntesis y el 4 pues va a multiplicar también a todo lo que está dentro de ese paréntesis. Por esa razón estamos agregando ese 9 y ese 4 multiplicando a lo que agregamos para pues completar el TCP. Lo que vamos a hacer es que vamos a simplificar. Cuando nosotros simplificamos, nos va a quedar lo siguiente: 9 corchete x cuadrada menos 8x más menos 8 entre 2 es 4 al cuadrado, son 16, cierro corchete, más 4, abro corchete, y cuadrada menos 6y más, menos 6 entre 2 es 3, al cuadrado es 9, cierro corchete, igual a menos 144 más 9 por 16 más 4 por 9. Fíjate cómo estoy pues respetando las operaciones para no tener ningún problema y que no haya ninguna confusión. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer pues es que vamos a hacer una simplificación. En este caso, pues nosotros ya podemos factorizar. Yo ya puedo factorizar porque esto que tengo aquí y esto que tengo por acá, pues ya son los trinomios cuadrados perfectos. Entonces, cuando yo lo factorice, me va a quedar como ese 9 lo mantengo. La raíz cuadrada de x cuadrada es x. El signo que voy a poner es menos por este signo que tenemos acá. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Y esto lo elevo al cuadrado. Más 4, lo mantengo porque está multiplicando. Raíz cuadrada de y cuadrada, pues es y. El signo que voy a colocar es menos por el segundo signo del trinomio. Y saco raíz cuadrada al término independiente. La raíz cuadrada de 9 es 3 y lo elevo al cuadrado. Y esto va a ser igual a menos 144 más 9 por 16 es 144 más 9 por 4, 36. Y pues vamos a reducir la suma que tengo en el miembro derecho de la ecuación. Entonces me va a quedar 9 por x menos 4 al cuadrado más 4 por y menos 3 al cuadrado igual a menos 144 más 144 es 0 y me queda únicamente 36. Lo que yo quiero obtener pues es la ecuación ordinaria de la elipse. Y si recuerdas, en la ecuación ordinaria de la elipse o la observas por acá, estas ecuaciones siempre están igualadas a 1. Entonces, para que esta expresión yo la pueda hacer lo más parecido a la ecuación ordinaria, lo que vamos a hacer es que toda la ecuación la vamos a dividir entre 36. 9x menos 4 al cuadrado más 4
por y menos 3 al cuadrado igual a 36, y cada uno de los elementos que tenemos los vamos a dividir entre 36. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? 9 por x menos 4 al cuadrado sobre 36 más 4y menos 3 al cuadrado sobre 36 igual a 36 entre 36, esto es 1. Ahora, lo que tenemos que hacer por acá es que nos tenemos que deshacer de este 9 y de este 4. ¿Por qué nos tenemos que deshacer de esos números? Porque si observas las ecuaciones ordinarias, ninguna de ellas tiene un coeficiente que esté multiplicando a los binomios al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer en el primer caso es que para que ese 9 se convierta en un 1, pues tengo que dividirlo entre 9. Voy a sacarle novena. Entonces, 9 entre 9 es 1. Por el binomio me va a quedar x menos 4 al cuadrado. Y 36 entre 9 es 4. Más ese 4 que yo tengo ahí, pues para que se convierta en un 1, tendría que dividirlo entre 4. Entonces voy a sacar cuarta. 4 entre 4 es 1. Por el binomio que tengo me queda y menos 3 al cuadrado. Y 36 entre 4 es 9 igual a 1. Y bueno, esto que acabamos de obtener por acá, que te lo estoy sombreando en color amarillo, si tú tienes a la mano ahí tus fórmulas, te vas a dar cuenta que ya se parece a algo que nosotros queríamos encontrar. Esto es la ecuación de la elipse en forma ordinaria. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de elipse es vertical u horizontal? Bueno, pues acá si recuerdas, habíamos mencionado que para saber si era una elipse vertical o horizontal te tenías que fijar en el numerito más grande que estuviera en el denominador, y en este caso ese número más grande es el 9 y está debajo de la variable y. Por lo tanto, puedo afirmar que voy a estar trabajando con una elipse vertical. A partir de que yo ya definí quién es la ecuación en forma ordinaria, vamos a sacar cierta información, y esa información será útil para definir quiénes son todos nuestros elementos. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es definir quién es A, quién es B, quién es C. Entonces, en este caso, yo puedo saber que A cuadrada es igual a 9. Por lo tanto, A es igual a 3 porque le saco raíz cuadrada a ese 9. B cuadrada es igual a 4, por lo tanto, B es igual a 2 y me falta calcular a C. Entonces, si tú recuerdas, tenemos el triángulo rectángulo que se va a formar siempre dentro de nuestra elipse. Y yo ya sé que va a ser A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada. Entonces me interesa conocer a uno de los elementos importantes, que en este caso es C. Entonces aquí en este caso, pues yo voy a despejar a C. C será igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada. Si yo sustituyo, C es igual a A cuadrada es 9, menos B cuadrada es 4. Por lo tanto, C es igual a la raíz cuadrada de 5. Entonces, con esto, nosotros ya obtuvimos esa información más importante, que en este caso, pues es el valor de A, el valor de B y el valor de C. Y si yo ya conozco esos valores sin problema, ahora sí vamos a definir a los elementos de la elipse. Entonces, primero, pues vamos a empezar a definir el centro. El centro es la coordenada h, k. Y si observas la ecuación en forma ordinaria, el centro va a ser la coordenada h, que en este caso es 4, k, que en este caso es 3. Si observas, estamos aplicando o vamos a aplicar la misma regla de invertir los signos que tú veas pues en esos binomios al cuadrado. Los vértices para una elipse vertical están definidos por la coordenada h, k más menos a. Por lo tanto, un primer vértice va a tener la coordenada h, que en este caso es 4, k más a. K
es 3 más A. ¿Y cuánto vale A? 3. Ahí está un primer vértice. Y el segundo vértice será la coordenada H, que en este caso es 4, K, que es 3, y ahora menos A. Y en este caso me va a quedar un 3. Por lo tanto, mi primera coordenada del vértice, un vértice inicial, será la coordenada 4,3. Y el otro vértice será la coordenada 4,0. Después de los vértices vamos a identificar las coordenadas del foco. De manera general, el foco de una elipse vertical es la coordenada H, K más menos C. Entonces, la primera coordenada del foco estará definida por H, que en este caso es 4, K, que es 3, más C, y C es raíz cuadrada de 5. Y el otro foco va a ser la coordenada H, que es 4, K, que es 3, menos C, o sea, menos raíz cuadrada de 5. Si yo simplifico, pues entonces esto me va a quedar como un foco va a tener la coordenada 4, aproximadamente 5.2. Y el otro foco va a tener como coordenada 4,0.7. Vamos a definir las coordenadas de los extremos del eje menor, y esa de manera general está definida por H más menos B, K. Por lo tanto, una de las coordenadas va a ser H, que en este caso es 4, más B, y B vale 2, K, y K vale 3. Y la otra coordenada será H, que es 4, menos B, que en este caso es 2, K, que es 3. Si yo simplifico, mi primera coordenada será 6,3 y la otra coordenada será 2,3. Después de esto, vamos a calcular el lado recto, y yo ya sé por fórmula que es 2b cuadrada sobre A. Voy a sustituir 2 por b cuadrada. Yo ya sé cuánto vale b cuadrada, que en este caso es 4 sobre A, y A vale 3. Si yo simplifico esto, multiplico 4 por 2, 8, entre 3, eso es 8 tercios. Y finalmente, el valor de la excentricidad, que es en este caso C sobre A, sustituyo, C yo sé que vale raíz cuadrada de 5 y A vale 3. Y bueno, recuerda aquí que una de las condiciones de la excentricidad es que tiene que medir menos de 1. Si da más que 1 significa que algo anda mal, y eso aproximadamente es 0.74. Y en el caso del lado recto, 8 tercios es aproximadamente 2.66. Bien, entonces, ahora que ya tenemos todos estos elementos, lo que corresponde hacer es graficar. Lo que ahora vamos a hacer es que cada uno de los elementos los vamos a graficar en el plano cartesiano. Entonces empezamos con el foco, con el centro, que es la coordenada 4,3. Ahí está el centro. Después empezamos con los vértices, que es la coordenada 4,6. Aproximadamente está por aquí. Otro de los vértices es 4,0. Aproximadamente está por aquí. Uno de los focos tiene coordenada 4,5.2. Este es un vértice, este es un foco, este es un vértice. Y otro de los focos es 4,7. Esto es otro foco. Las coordenadas de los extremos del eje menor, una coordenada es 6,3. La otra es 2,3. Entonces esto es B y esto es B, aproximadamente. Ahora, otra de las cosas que tenemos que graficar es el lado recto. El lado recto es una longitud que en este caso nos dio 2.66. Ese lado recto tiene que pasar siempre por el foco,
y debe de ser simétrico. Como el lado recto total mide 2.66, quiere decir que a la derecha del foco vas a trazar 1.3 y a su izquierda 1.3, y vas a hacer lo mismo para el foco que tenemos pues abajo, 1.3 unidades a la derecha y 1.3 unidades a la izquierda. Entonces aquí los puntos que nos van a importar van a ser estos extremos, ¿de acuerdo? Entonces, como ya tengo todos los elementos importantes dentro del elipse, pues lo que vamos a hacer ahora es que con mucho cuidado vamos a unir todos esos puntos. Y con eso pues damos por concluido el problema. Observa que lo que yo tengo por acá, esta ecuación general que nosotros tenemos acá, corresponde pues a una elipse vertical. La figura nos lo está diciendo, que fue lo que habíamos definido inicialmente. Lo que estamos haciendo es utilizar el TCP para poder llegar a la ecuación ordinaria, y ya que tengo la ecuación ordinaria, simplemente es indispensable a partir de ella identificar el tipo de elipse, cuánto vale A, B y C, identificar el centro H, K, y simplemente sustituir en los elementos y encontrar las coordenadas para poder construir nuestra gráfica.